Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Aunque las delegaciones del gobierno colombiano y las FARC han reiterado que los acuerdos hasta ahora logrados en Cuba se han hecho pensando en el anhelo de paz de los colombianos, los actos violentos cometidos por la organización terrorista en las últimas semanas siguen poniendo en duda tal propósito y generando escepticismo entre la población. Ataques a la infraestructura, atentados contra miembros de la fuerza pública y hasta prácticas como retenciones masivas que eran muy comunes en el pasado parecen haber recuperado prioridad en la agenda militar de las FARC. El pasado miércoles 6 de noviembre, un artefacto explosivo fue lanzado contra una patrulla de la policía en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño. En el atentado atribuido a terroristas de las FARC, 2 uniformados y 8 civiles resultaron heridos. Tenemos los 2 policiales, el teniente y su conductor, que presentan lesiones en diferentes partes del cuerpo por esquilas. Mientras que en otro hostigamiento contra una estación de policía perdió la vida un civil. La misma zona del suroccidente de Colombia sufrió en octubre una arremetida de las FARC. El derribo de una veintena de torres que sirven a la red eléctrica del país dejó sin el servicio de energía a al menos 5 municipios durante 3 semanas, lo que ocasionó millonarias pérdidas al comercio. Son las FARC, sus actos terroristas, lo único que están consiguiendo es que sufra la población civil. También la organización criminal de las FARC ha atentado recientemente contra la infraestructura de hidrocarburos. Entre sus blancos de ataques terroristas han figurado el oleoducto Trasandino, el oleoducto San Miguel Orito, el oleoducto Caño Limón Coveñas y el gasoducto binacional Antonio Ricaurte. Aún quedan por ahí algunas de esas culebras, algunas de esas ratas, como les dicen algunos. En otros hechos, hombres de las FARC interceptaron el fin de semana pasado un rally cerca de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá. Con disparos, la organización criminal obligó a detenerse a quienes participaban del recorrido a bordo de 100 vehículos. Una persona resultó herida. Según testimonios de los afectados, los terroristas les exigieron dinero para dejarlos continuar su camino. Nos tuvieron aproximadamente unas 3 horas detenidos, nos exigieron inicialmente $1.000.000 por carro. Después, hablando, pues, la gente se puso brava y hablando con ellos se logró cuadrar en 500 los carros para poder que nos dejaran seguir. Entre tanto, casos como el del policía Hernando Peña Bonilla, quien el pasado 1 de noviembre cumplió 15 años secuestrado por el grupo terrorista de las FARC, siguen sin respuesta. Exsecuestrados que estuvieron con él aseguran que el uniformado habría sido fusilado en cautiverio. El hecho contrasta con las declaraciones del cabecilla Iván Márquez en referencia a las víctimas del conflicto. Es falso que, como dicen algunos politiqueros de turno, que pretenden sacarle provecho al sufrimiento de los que padecen la guerra, que la guerrilla se niega a recibir a los familiares de las víctimas del conflicto. Regreso con el senador conservador José Darío Salazar, preguntándole, pues bueno, en ese contexto, este informe que veíamos, donde pues por un lado hay una negociación de paz, pero por el otro lado siguen los actos terroristas, senador Salazar, ¿cuál es su opinión sobre esa posibilidad de que luego de que finalice este acuerdo, se firme la paz con el grupo terrorista de las FARC, sean creadas unas circunscripciones especiales para la Cámara de Representantes y que posiblemente en ellas tengan cabida, porque pues no lo han confirmado, desmovilizados de las FARC? Sí, mire, lo primero que hay que pensar es que el presidente de la República, aquí lo oímos todos, acaba de expresar que culminado el proceso de paz, las FARC harán dejación de armas. El pueblo colombiano le exige al señor presidente de la República, y yo como colombiano, que le exija a las FARC que entreguen las armas o que nos diga si es dejación o es entrega, porque como lo dijo ahora el expresidente Uribe, dejación es dejarlas en la casa y tomar las armas de nuevo para salir a cobrar víctimas en Colombia. Entonces vamos a tener un partido de las FARC armado, haciendo de las suyas contra todas las gentes del país, inocentes,
en un evento democrático o contra los demás partidos. De modo que el presidente de la República ha hablado de dejación de armas. Él tiene que decirnos si es dejación o es entrega. Yo pienso que lo que el presidente quiere es que acepta que dejen las armas, pero no exige que entreguen las armas, y eso es muy grave. Y frente al tema de las circunscripciones, pues es supremamente grave, porque si las circunscripciones, como dijo Santos, van a ser las zonas de conflicto, entonces, ¿quiénes van a dominar? ¿Quiénes han dominado? ¿Quiénes han hecho daño? ¿Quiénes han violentado la infraestructura nacional, secuestrado, desplazado en las zonas de conflicto? Pues las FARC. Entonces, las circunscripciones son para que ellos elijan a nombre de esas víctimas en esas zonas de conflicto. Me parece que eso es infame, entregar las zonas de conflicto, la gente que ha sido víctima de estos señores, para que sus victimarios, sus asesinos, sus desplazadores, sus violadores, sus torturadores, sus reclutadores de menores los representen en el Congreso de la República. Todo esto me parece que es una inconsecuencia, y creo que hay una inmensa equivocación del presidente de la República, que está entregando el país y la vida, la honra, la tranquilidad de esos compatriotas, la mayoría campesinos, que van a ser representados por sus victimarios. Expresidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Jaime Arrula, hoy con usted en la ciudad de Medellín. Hoy el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, ha dicho que tal como fue presentado este acuerdo en ese comunicado emitido por las partes que están negociando, pues no hay nada nuevo, que la mayoría de cosas que allí se consignan hacen parte de la Constitución Nacional. Dentro de lo que han dado a conocer desde La Habana, Cuba, que pues de hecho han dicho que pues no es la totalidad del acuerdo, ¿cree usted que pues hay algo novedoso? ¿Cree que se ha incorporado algo nuevo, o sencillamente todo esto hace parte pues ya de unas garantías que están ya garantizadas en la Constitución Nacional? Pero por supuesto. Pero mire, antes que nada hay que aclarar una cosa. Un proceso de paz como el que se está adelantando en Colombia en nada ataca la institucionalidad ni la democracia. Todo lo contrario, es la misma Constitución Nacional la que dice que un propósito nacional, un propósito del Estado, es precisamente buscar la paz entre los colombianos. O sea que eso no es un capricho del presidente de turno. Ese es un propósito de nuestro acuerdo político. Es la esencia de nuestra institucionalidad buscar la paz. Entonces no puede venir a decirse que se está atacando contra la democracia o contra la institucionalidad porque se esté adelantando un proceso de paz, como lo escuchamos hace un rato. Yo respeto mucho que estamos ante una confrontación electoral, pero no podemos tampoco salir a decir lo que la Constitución no dice, y mucho menos todo lo contrario a lo que la Constitución dice. Por supuesto que hay cosas novedosas. Se ha avanzado en 2 puntos de 5. Estamos avanzando. No es que hayamos obtenido la paz, pero podemos llegar en este momento de pronto a acercarnos a ella. Hay que creer, y eso puede ser bastante diferente a lo que ha pasado en Colombia. En Colombia no es la primera experiencia. No nos olvidemos que ya tuvimos un proceso de paz con algunos grupos guerrilleros, y hoy están en el Congreso, están en la política, están en las alcaldías. Qué bueno, qué tal que estuvieran dando bala en vez de estar incorporados a la sociedad colombiana. Y no olvidemos que el tema de los paramilitares, la primera propuesta que se presentó al Congreso era que con ellos prácticamente iba a haber una amnistía total, era un saludo a la bandera, era que simplemente hicieran el propósito de nunca más pecar. Fue la misma Corte Suprema de Justicia la que dijo que había que cumplir parámetros internacionales. Entonces yo creo que todo esto hay que ponerle sindéresis. De ninguna manera va a haber impunidad, todo lo contrario, tiene que haber justicia, tiene que haber reparación, y tiene que haber propósito y compromiso de no volver a cometer estas fechorías que han venido cometiendo los miembros de las FARC. Pero también hay que ser inteligentes y hay que buscar la manera, porque nadie va a hacer un proceso para que lo metan a la cárcel. Debe haber sanciones, habrá conmutaciones, habrá suspensión de penas, y delitos de lesa humanidad
Ya sabemos que por compromisos internacionales nosotros no podemos ni amnistiar ni indultar por este tipo de delitos. Nos falta un periplo bastante difícil, con inteligencia, dentro de la institucionalidad y de acuerdo con la Constitución podemos avanzar, venimos haciéndolo y esto es muy novedoso y muy importante para la paz que buscan los colombianos. Senador Benedetti, el magistrado, ex magistrado Rula plantea un punto bien interesante y tiene que ver pues con lo que se puede hacer y no se puede hacer dentro de la legislación colombiana, es decir, la acción de la justicia internacional. ¿Hasta dónde, digamos, estamos blindados sobre la base de que pues hablan de que no existe impunidad, pero el marco legal para la paz, que ha sido aprobado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional, pues señala que pues el Estado no va a poder en este momento o no va a juzgar la totalidad de los crímenes cometidos durante todos estos años? De alguna forma eso le diría a uno que va a haber en algún grado algún tipo de impunidad porque no se van a juzgar a todos los responsables. Que no, primero que todo, como usted me señala la pregunta con base, el doctor Arrula, usted ha visto que ha sido casi que exactamente igual lo que hemos expresado él desde su punto de vista y yo desde mi punto de vista. Ahora usted lo que me está hablando en última es la famosa Corte Penal Internacional. Ese es un monstruo. La acción de la justicia internacional. Pero esa es la que ellos siempre dicen. O sea, los enemigos de la paz siempre hablan de la Corte Penal Internacional. Dígame un bendito país, o le pido a ellos que me digan un bendito país de donde en la Corte Penal Internacional haya actuado en un proceso de paz. Dígame, que me digan, que me citen uno nada más. Otra cosa, eso está... no por eso, o sea, es que siempre hablan de unas cosas que estoy seguro que nadie ni siquiera se ha leído cuál es el bendito tratado, en qué consiste finalmente la Corte Penal Internacional, pero siempre nos están hablando de ella como un gran monstruo que va a venir a acabar este tipo de acuerdo. La Corte Penal Internacional actúa es cuando se hace la ley para lavar crímenes de otras personas. Ahí es cuando aquí nadie está lavando nada. Aquí, como lo dijo el doctor Arrula, es una decisión de política, de Estado, de buscar la institucionalidad a través de la paz, de volverla a recobrar, que no la tenemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí hay que empezar a hacer, Jefferson, una tarea de pedagogía, de didáctica, para que la gente se enamore de la paz. Por ejemplo, la pregunta que usted hace, yo lo hubiera hecho al revés. ¿La gente está de acuerdo o no con la paz? Sí. Cuando usted diga cómo es el proceso o pregunte qué proceso le gusta o no le gusta, usted va a tener unas diferencias ahí. Pero básicamente, y me perdonan los televidentes que les va a doler lo que les voy a decir, básicamente casi siempre es por ignorancia de lo que realmente se está afirmando, de lo que consiste un proceso de paz. Ya lo dijo el doctor Arrula, ¿quién hace un proceso de paz para irse preso? Se hace para buscar ese tipo de participación política, pero déjeme contestarle dos cosas. Fíjese usted cómo empiezan la gente a decir unas cosas y se contradice. El procurador dice que aquí no se está añadiendo absolutamente nada. Si así fuera, que no lo es, porque ya el doctor Arrula lo acaba de explicar bien, si así fuera, pero así no lo es, entonces ¿cuál es el problema de que esas personas entren dentro del ordenamiento jurídico que tenemos? Pero también se contradice, porque en otras partes y en otros escenarios ha dicho que se está regalando la institución, que estamos regalando. Entonces yo no entiendo, primero unos lloran porque que estamos regalando la institución, pero el mismo día dicen que no está pasando nada nuevo, entonces, ¿qué es lo que estamos regalando? O sea, dígame una sola cosa en la institucionalidad que se está perdiendo en el día de hoy. Unas personas que están en contra del proceso de paz empiezan a hablar de una cantidad de circunstancias que ni usted, ni yo, ni ellos lo saben, porque todavía ni siquiera en La Habana se han puesto de acuerdo en ciertos puntos. Y el tema de la circunscripción, ojo, ese cuento no es que las circunscripciones son territoriales. La circunscripción también puede pasar, como hoy pasa con las negritudes, que se vota en todo el país por una circunscripción o por los indígenas en todo el país. Lo que me imagino que se refiere a la circunscripción es a un número de curules que tendrían para que dentro de ellos mismos definan quién va y quién no va. ¿Y serían integrantes de las FARC? Para allá voy. Hasta donde yo sé y hasta donde me dan a entender, ninguno de ellos ha dicho que quiere ir. Irían personas a competir en esa circunscripción especial, personas afines a lo que ellos son, fueron o van a ser. Pero entonces todo el mundo saca ahí unas ideas muy inteligentes y unas hipótesis que nadie las ha escuchado. O sea, parece, como lo dijo muy bien alguien por ahí, creo que el doctor Arrula también, por temas electorales todo el mundo se empieza a desesperar y empieza a decir unas cosas que no debe ser. Y el tema de Bogotá es que todo el mundo dice que defiende a los campesinos. Los muertos los ponen los campesinos. Son más de 2 millones de familias desplazadas. ¿O es que usted me ha encontrado a alguien de estrato 6 o que vive aquí en Bogotá o que sea socio del country que haya muerto en el conflicto? Ni uno solo. La paz es para la gente de estrato 1, 2 y 3 y la gente rural. Pero desde Bogotá, que no han disparado ni una escopeta de balines ni de copitas, entonces andan diciendo de que sigan la guerra.
Vayan allá al clamor de la guerra. Senador, permítame... Termino con esto. Hasta la fuerza pública, o sea, la Corona General, ellos son los que ponen los muertos. Entonces, la gente que no pone los muertos es la que más habla del proceso de paz. Permítame, vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos vamos a estar con el señor José Darío Salazar, senador conservador, escuchando su posición frente a lo que acaba de decir contundentemente el senador Armando Benedetti. La pregunta que hoy hacemos a todos nuestros televidentes que nos siguen a través de Twitter, si están de acuerdo o no con que el grupo terrorista de las FARC termine convertido tras su eventual desmovilización, tras un éxito o posible éxito de un proceso de paz en un partido político. Saludamos en este momento a Nicolás Giraldo, que él nos escribe. Dice que claro, es muy bueno para la democracia, pero primero deben pagar sus crímenes y ojo, con la seguridad, recordemos genocidio de la Unión Patriótica. Alexander Castro nos dice que nunca terroristas deben terminar en mazmorras de igual forma como tenían a los secuestrados. Y Juan David nos dice que está de acuerdo siempre y cuando a los militares detenidos también tengan beneficios judiciales y así empezamos de cero en el país. Son los puntos de opinión que nos ponen nuestros televidentes. A esta hora en el programa de la noche vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos evaluaremos el futuro que tiene este proceso de paz a propósito de las elecciones que tendrá Colombia el próximo año. Si irán o no los colombianos a votar en las urnas un posible o eventual referendo por la paz que avale lo que posiblemente acuerden el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC en La Habana, Cuba. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.